empecemos recordando cuáles son los atributos fiscales de una empresa que van a ser relevantes para este curso. A lo largo del mismo estaremos hablando pues de la CUCA y de la CUFIN en este video como tal, y también de las pérdidas fiscales. La CUFIN se encuentra regulada como tal en el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero hay diversas referencias a lo largo de la legislación fiscal, como qué pasa en aquellos casos de fusiones o de escisiones, o qué pasa cuando me distribuyo un dividendo o hago un reembolso de capital, ¿no? Sin contar con esta cuenta. Por lo que el estudio nos llevará a ver desde el cálculo de la utilidad fiscal de una persona moral hasta la distribución a una persona física o a un extranjero. Por ejemplo, en este caso con los dividendos, ¿no? Incluso tenemos una pequeña referencia al concepto de la CUFIN-RE que se regulaba en la Ley del Impuesto sobre la Renta previa a 2001. Bueno, la CUFIN nace en 1989, pero los efectos se remontan a las utilidades desde 1975. Y comenzando con una breve explicación de qué es la CUFIN, esta es la cuenta de registro de utilidades que las personas morales deben llevar y que sirve de control para el reparto de dividendos o utilidades que ya han sido sujeto de impuestos, ¿no? Esta cuenta es actualizable por inflación y nos permite saber ante un retiro de recursos de la sociedad, ya sea vía reembolso de capital o vía distribución de dividendos, las únicas dos posibilidades, cuánta porción de dichas utilidades ya pagaron impuestos sobre la renta corporativo y por lo tanto cuánto ya no debe pagar nuevamente, salvo un 10% del que vamos a hablar. Como vamos a profundizar, en pocas palabras, tanto la cuenta de capital de aportación, o mejor llamada como CUCA, que es la cuenta de registro de cuánto capital puedo retirar de la sociedad sin carga impositiva alguna, como la CUFIN, cuando terminando con la CUCA en un reembolso de capital, son cuentas que me permiten determinar los montos que ante un retiro no deberían de ser grabados por un impuesto sobre la renta corporativa o corporativo ante un retiro de capital. La CUFIN es en realidad la suma de todas las utilidades fiscales netas o UFINES que año con año se calculan por parte de las sociedades y de los dividendos que nos paguen otras personas morales residentes en México o del extranjero, pero ojo, solo aquellos que provengan de una jurisdicción con baja imposición fiscal o un REFIPRE. Ahorita nos explicamos. Simplemente para completar la explicación conceptual, la UFIN, esta en términos generales es un registro que se calcula año con año y que resulta de ser el neto entre la utilidad fiscal, el impuesto sobre la renta pagado y los gastos no deducibles. Esto último para desincentivar que a través de la sociedad los socios accionistas realicen gastos que de repartirse como dividendo costarían mucho más, ¿no? Un yate, por ejemplo. Pero ojo, a veces la gente resulta confundida respecto de la redacción del párrafo que habla sobre esto, pensando que también hay que disminuir la PTU en esta fórmula. Pero resulta que la regla me dice que no incluya dentro de los conceptos no deducibles solamente uno, las provisiones o incremento de reservas complementarias de activo o de las reservas para pago de créditos conceptos al personal. Dos, la PTU, lo cual incluso con la reforma fiscal se aclara todavía más. Y a partir del año 2020, pues solamente en caso de haber recibido algún dividendo en el extranjero, la diferencia entre lo siguiente: la suma del dividendo más los montos proporcionales de ISR pagados en el extranjero a primero o segundo nivel corporativo, que van en función de la utilidad que me corresponde como accionista respecto del total de la utilidad obtenida en el extranjero por la sociedad que pagó estos dividendos, lógicamente, y la suma entre el dividendo pagado neto de retenciones efectuadas en el extranjero y los impuestos acreditables que correspondan al ingreso que se acumuló, tanto por el dividendo percibido como por sus montos proporcionales, ¿no? Esto último es un poquito complejo, Enrique, pero lo que quiere decir básicamente es que le restes a la UFIN el neto entre el dividendo que recibiste del extranjero más los impuestos proporcionales que le correspondieron a la participación de la persona moral en la sociedad del extranjero. Es decir, lo que tienes que acumular para estar en posibilidad de acreditar el ISR pagado en el extranjero en términos del artículo 5 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta y el dividendo que nos pagaron neto de impuestos y de acreditamientos por ingreso que le correspondió a dicho dividendo. Así es. Bueno, ahora bien, la CUFIN no solo incluye los dividendos o utilidades que la persona moral haya pagado en acciones, o los dividendos o utilidades reinvertidos dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución como aumento de capital, porque no se paga impuesto sobre la renta. Incluso en términos del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual regula la CUCA, tampoco se aumenta bajo el mismo supuesto, y la CUFIN debe ser ajustada igualmente por el resultado de dividir el impuesto sobre la renta acreditable que se genera cuando se pagan dividendos contables, es decir, que no provengan de la CUFIN,
entre el factor del 0.4286. En otras palabras, se disminuye la CUFIN que se pidió prestada o que se usó por adelantado cuando se pagan dividendos que no provienen de CUFIN. Y esto porque en este último caso estaríamos hablando de un doblete, o sea, se usaría la CUFIN 2 veces. Lo explicaremos más adelante con un poquito más de detalle.